Veamos, vamos a desarrollar la lección 3.4, semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. Es decir, que lo fundamental va a ser poder reconocer que si estamos hablando de rectas paralelas, nos generan ángulos correspondientes iguales. Tenga presente eso. En el triángulo ABC se traza un segmento DE paralelo a BC, es decir, a la base. Estas marquitas indican, estas flechitas indican que los segmentos son paralelos. Ahora nos preguntan algo, ¿son semejantes los triángulos ADE con el ABC? Justifica tu respuesta. Es bien fácil justificar esto. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que estos ángulos, estas rectas son paralelas, generan ángulos correspondientes iguales, es decir, que B, el ángulo B es igual al ángulo D. Y como el ángulo A es común en ambos triángulos, tenemos dos ángulos iguales, señor. Y si dos ángulos son iguales, el tercero es igual, por lo tanto los lados son proporcionales y los triángulos son semejantes. Mire qué fácil. Hagámoslo ver más sencillo con relación al libro. En los triángulos ADE y ABC dice que el ángulo A es igual, el ángulo A y es igual al ángulo A. Esto, dicho de otra forma, es que el ángulo DAE, o sea, el ángulo A, es igual al BAC. Hace referencia al ángulo A siempre, es compartido en ambos triángulos, es decir, es común. Luego nos menciona algo importante, que el ángulo EDA, punto de partida, DA, es decir, la abertura del ángulo D, es igual al ángulo B, es decir, ABC, ¿sí? El ángulo B. ¿Sí? Ahora, son ángulos correspondientes entre paralelas. Chivo. Entonces, por lo tanto, por el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por el criterio ángulo. Tenía dos ángulos iguales, sabemos que el tercero es igual. Ahora, el ejercicio está bien interesante. Resolvámoslo. Vean algo. En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a AB, es decir, DE es paralelo a AB. Las flechitas nos lo indican. ¿Cuál es la longitud de DE? Si los triángulos son paralelos, vean, son semejantes. Veamos el detalle. Tenemos el triángulo. Esta recta es paralela a esta. ¿Qué sabemos entonces? ¿Qué sabemos entonces? Acabamos de hacer un ejercicio igual. Quiere decir que los ángulos correspondientes son iguales. Que tenemos este ángulo, mira el triángulo el triángulo pequeño, lo puede ver, este con este comparten un mismo ángulo. Entonces tienen un ángulo en común y un ángulo correspondiente igual. Los triángulos, podemos decir que los triángulos, el ABC es semejante al triángulo EDC, ¿sí? ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo-ángulo. Lo acabamos de ver en el ejemplo del problema inicial. Ahora, si yo sé que los triángulos son semejantes, los lados son proporcionales. Es decir, fíjese bien, me preguntan por el lado ED. Miren, por este lado quieren. Entonces yo digo, miren, sus lados, tengo que comparar los mismos lados, los lados correspondientes, es decir, que están en la misma posición. Esta es la base porque está descansando ahí. Base pequeña, o sea 9, o sea EC, del segmento S, sobre base grande, o sea segmento BC. Fíjese bien, esto ya lo maneja usted. Va a ser igual al segmento, como este es el que me interesa, al pequeño segmento ED con el grande segmento AB. Ahora lo que hago es sustituir. ¿Quién es EC? EC es 9. ¿Quién es BC? Es 15. Los centímetros se anulan, no los coloco porque se van a simplificar. Ahora, ED es el que yo quiero, o ED o DE es lo mismo, es la dirección. Ahora, AAB y AB es 10. O sea, yo necesito este segmento solo. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar, es decir, que era día 10 multiplicado por 9 sobre 15. Esto va a ser igual a DE. 10 por 9, eso es 90. Y 90 entre 15, eso es 6. O sea, DE vale 6. ¿Se fijó? La cuestión es garantizar que son semejantes y luego los lados son proporcionales. Pequeño, grande, pequeño, grande. Eso es todo, señora, sencillo.